Los dones son tan maravillosos que Dios es dador de dones. Y mire esto hermoso. El don del Padre es el Hijo, es Cristo. Ese es el regalo para nosotros. El don del Hijo es el Espíritu Santo. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Mire, todo es don, regalos, porque un don es un regalo. Entonces, el don del Padre es el Hijo, es Cristo. El don de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. ¿Quién nos dejó el Espíritu? El Hijo. Y el Espíritu Santo no tiene solo un don, tiene dones para la iglesia. Y yo he estudiado los dones del Espíritu. En el Instituto Bíblico le enseñan a uno acerca de los dones del Espíritu, pero cada vez uno va aprendiendo más. Y me leí 5 listas que hay en la Biblia de los dones. Y las fui sacando porque dije, voy a repasar los dones y voy a ir viendo, ¿tendré este don yo? ¿Este será mi don? Y los leí una y otra vez. Y leí las 5 listas y de esas listas fui anotándolos y saqué los que estaban repetidos. Entonces, en conclusión, llegué a la conclusión de que la iglesia tiene disponible 24 dones. Imagínense, 24 dones. Con esos 24 dones hacemos la obra que Él nos manda a hacer, el Espíritu Santo. Y usted tiene 1, 2, 3 o hasta 4 dones. Si está casada, solo un don. ¿Verdad? Solo un don. Pero como hijos de Dios podemos tener 2, 3, 4, 5 dones del Espíritu. Leí el testimonio de un pastor que le oraba al Señor: Señor, dame todos los dones que en tu voluntad están para mi vida. Y así podemos orar nosotros. Entonces, ahora yo quiero que miremos esa lista de dones y que usted vaya pensando, creo que ese don lo tengo yo. A ver, Romanos 12, del 6 al 8. Ahí hay 7 dones del Espíritu para la iglesia. ¿Verdad? 7 dones. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es gracia de Dios. Un don, es un regalo, no es algo que uno se merece. Usted no diga, ay, ¿y cuánto cuesta este don? No cuesta nada. ¿Cuántos se alegran por eso? Son regalos de Dios, mi hermano, son regalos para la iglesia, son dones del Espíritu Santo, según la gracia que nos es dada. Y ahí viene, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjense que uno usa los dones que tiene dependiendo de la fe que uno tiene. Hay quienes tienen el don, pero tienen poca fe y no lo usan por eso. Hay que tener fe en ese don, porque uno tiene que comprender que no es uno el que lo está desarrollando, es el Espíritu Santo en uno. Cuando alguien tiene un don, el Espíritu Santo lo empodera para hacer ese don. Cuando alguien tiene el don de profecía, habla en nombre de Dios y se siente, porque no es la persona. Dice que aquí debemos entender que también no depende del carácter de esa persona necesariamente. Hay personas que no tienen un buen carácter cristiano, tal vez son enojados, tal vez tienen sus debilidades, pero aún así Dios los usa en profecía. Y por eso
en las iglesias dice, pero ese profetizando ahí, sí, yo sé que es mero bravo, ¿verdad? Pero es que el don es un regalo, no es algo que es porque se lo ganó esa persona. Entonces, bueno, miremos, profecía, hablar en nombre de Dios. ¿Qué más? 7, dice, ya vimos uno. O si de servicio, otro don, el en servir. O el que enseña en la enseñanza. De esos 3, ¿cuántos tiene usted? Vaya anotando. Yo creo que este yo lo tengo. Puede ser. Ya vamos con 3. O el de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. 8. El que exhorta. Ese es el mío, pastor. A mí me gusta regañar. El que exhorta. La exhortación es una llamada de atención, pero con la gracia de Dios, que hace que las personas comprendan. Mire, hermano, usted debe hacer esto, debe dejar esa relación, debe tener esta actitud. Por favor, despierte. Y como es un don que Dios le dio, tiene impacto. El que exhorta, dice, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, o sea, con generosidad. El que preside. Yo estoy contento porque en la iglesia, yo cuando los leí todos los 24 dones, yo dije, aquí están todos los dones con la ayuda de Dios. Porque hay gente que yo le pongo a presidir. Mire, vamos a hacer esta actividad. Muy bien, pastor. Y viene, programa la actividad, me presenta un plan y tiene ese don, esa gracia para presidir, para organizar cosas. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¿Va usted subrayando? Yo siento que ahí tengo uno de esos 7 dones. Ya vimos entonces aquí 7. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. ¿Qué don tiene usted de esos 7? Ahí los puede ir checando, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, checando, ¿verdad? Fíjense que los dones son, ya vamos a seguir con la otra lista. Los dones son necesarios. Por ejemplo, si usted va al hospital, a un hospital, todos están haciendo diferentes cosas en el hospital. Desde el que maneja la ambulancia, los paramédicos que van en la ambulancia, los que están en la puerta, los que encargados del oxígeno para ponerle oxígeno a los que necesitan. Luego vienen los enfermeros, los anestesiólogos, los médicos, los cirujanos. Son un equipo para atender a los que llegan con necesidad. Y en la iglesia así lo hizo Dios. Es como que miráramos un hospital. Aquí es un hospital y vienen los necesitados. Vienen personas con necesidad de Dios, con una necesidad de oración, con necesidad de una palabra, con solamente venir a cantar, y cantando los del grupo de alabanza que están presidiendo, ellos ministran al que vino al hospital. Todos hacemos nuestra parte. No todos tenemos los mismos dones. Diferentes dones para ayudar a las necesidades, al hospital del mundo, porque el mundo es un hospital. La gente está herida, la gente está golpeada, la gente está intoxicada por la maldad del mundo. Y todos aquí con estos dones estamos aquí para servir a esas necesidades, mantener este hospital que es el templo, donde vienen, donde hay alabanza, donde hay palabra, donde hay un pastor, y los enfermos que entran. Ahora, si en un hospital alguien no hace su parte,
¿qué pasará? No hay resultados. Digamos, llegamos a un hospital y el del oxígeno no está listo. El que tiene que tener las medicinas listo no está en su lugar. El doctor no aparece, se mueren los pacientes. Entonces, si usted tiene un don y Dios lo puso en este hospital, por favor, mi amado hermano, que el Señor le ponga esa visión, esa carga positiva de decir: yo no puedo faltar a mi iglesia, yo no puedo dejar de hacer lo que tú me mandas a hacer, Señor, porque si yo no estoy, el don que yo tengo no va a bendecir a los que llegan. Entonces es importantísimo que todos sepamos qué don tenemos y lo desarrollemos en la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Vamos a otra lista ya vimos 7, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos con otra lista de dones. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por él, ayúdeme, por él, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ahí viene otro don, palabra de sabiduría. Este no se repite en la lista anterior. Ay, hermano, esa palabra de sabiduría es maravillosa. Una vez estaba un conferencista dando pláticas a ministros jóvenes. Y a la hora de la comida, mire esto, después de la conferencia estaban comiendo. Él era un conferencista que era muy reservado, él no hablaba mucho. Y estaban comiendo y de repente se puso de pie. Y les dijo a los que estaban ahí en la mesa: jóvenes ministros, no sacrifiquen su familia en el altar del ministerio. Y se sentó y siguió comiendo y no dijo nada más. ¿Qué significa eso? No sacrifiquen a su familia en el altar del ministerio. ¿Qué creen ustedes que quiso decir? ¿Alguien me ayuda? No sacrifiquen a su familia en el altar del ministerio. Ayúdenme. ¿Qué les quiso decir? Primero la familia. Que no abandonen la familia. Que no, gracias hermano Hugo, que no anden por todos lados y sus hijos abandonados. Y ahí estaba un ministro joven, dice que solo eso dijo este hombre, este conferencista, se volvió a sentar y nada más, pero a él nunca se le olvida eso. Y él dice: no he sacrificado a mi familia, no he abandonado a mi familia por el ministerio. Mi familia es primero. ¿Usted cree que la familia es primero que el ministerio? Sí, no primero que Dios. Es que no confundamos Dios y ministerio. Dios es primero siempre, pero después viene nuestra familia. Y hay quienes por andar en el ministerio, hermano, ¿qué pasaría si yo me dedico al ministerio y abandono a mis hijos? ¿Cómo estarían mis hijos? ¿Verdad? Entonces, esa es una palabra de sabiduría. ¿Y qué tal si a veces cuando estás comiendo en tu casa, Dios te da una palabra de sabiduría para tus hijos? Un don de Dios, algo que sientes decirles. Y eso les va a quedar grabado, aunque en el momento tal vez como que no te escucharon, porque eso pasa, hermano. A veces cuando uno predica, uno dice: hoy sí estuvo mal, se me durmieron como 3, ¿verdad? Pero después ese que se está durmiendo dice: pastor, qué palabra, me recuerdo lo que usted dijo. Entonces, hermanos, a veces parece que no están atendiendo, pero cuando hay ese don de Dios y uno suelta una palabra de sabiduría, uno edifica vidas. Entonces, bueno, porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién es el
Mire, hermano, el Espíritu Santo es el distribuidor autorizado de los dones. Ayúdenme, por favor. Digan conmigo los varones. El Espíritu Santo es el distribuidor autorizado de los dones. O sea, nadie puede dar dones más que el Espíritu Santo. Él es el autorizado. Él es el que los reparte. Toma a ti palabra de sabiduría, a ti profecía, a ti para presidir. Bueno, sigamos entonces. Palabra de sabiduría, a otro palabra de... Esa palabra es también poderosa. Le dice el Señor a la mujer samaritana, llama a tu marido. No tengo marido. Es cierto. Ciertamente has dicho que no tienes marido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y te digo que has tenido 5 maridos. Esa es palabra de ciencia. Es algo que no se conoce solamente por revelación del Espíritu Santo. Imagínese que Dios le dé la palabra de ciencia a un papá. ¿A dónde andabas? Pues andaba con mis amigos. No andabas con este amigo que me dijiste. Yo sé dónde andabas. El Espíritu me lo dijo. Y a veces, hermanos, hay personas que tienen dones así, un don de ciencia, pero como no tienen fe, no lo usan conforme a la medida de la fe. Entonces, para los que van a ver esta prédica y los que la están viendo y todos los que estamos aquí, a veces tenemos dones, pero como no tenemos la suficiente fe para creer, no se desarrollan en nosotros. Bueno, entonces, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Mire, ¿qué es ese don de fe? Ese don de fe, hermano, es de una persona que tiene la sensación de confianza sobrenatural y contagiosa. Que cuando alguien está desanimado le dice, no se me ponga así. El Señor a usted le va a dar la victoria. Y va a ver que va a salir adelante de esa situación. Y como que si nada, esa persona comienza a sentir el ánimo del Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu de Dios. Es un don del Espíritu de Dios. El don de fe, aleluya. Imagínense tener aquí el don de fe, hermanos. Que vengan al altar las personas y oremos, Señor, yo te doy gracias por esta vida. Yo sé que tú la vas a levantar, pero como es del Espíritu, no es nuestro. El Espíritu es el que empodera a esa persona, levanta el ánimo de los demás. Hay quienes en la familia tienen ese don. Bueno, vamos, levántense, abren ventanas y los meten al baño. Báñese, no esté nada deprimido, por favor. El Señor está con nosotros. El Señor nos va a dar la victoria. No hay que estar cabizbajo. Ese es el poder de Dios. Eso pasó con la hija de un pastor allá en Estados Unidos. Que la hija del pastor estaba deprimida, que no quería salir de su cuarto, las cortinas cerradas, no quería ni bañarse. Y el papá entró y abrió las cortinas, abrió la puerta y la metió al baño y le dijo, levántate, nosotros somos hijos de un Dios de victoria, de un Dios de poder, de un Dios que hace cosas grandes. Y se levantó la muchacha. Don de fe. Aleluya. Gracias a Dios por los dones, ¿verdad? Entonces sigamos. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad. Aleluya. ¿Cuántos quieren tener ese don? Hermano, es que es un don. Pero ¿cómo le va a dar Dios el don a este si se mira que no ora? Es que es un don. Para llevar sanidad física, mental y espiritual. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fíjense que aquí no se ha repetido ninguno todavía.
Sigamos, sanidades. Ahora, vamos con otro. A otro, el hacer milagros. Orar por el gas para que no se acabe. Pero no por ser tacaños, sino porque no hay, ¿verdad? En ese momento. Y Dios va a probarlos para hacer un milagro. A ver, ¿cuántos han sentido que a veces el dinero se les multiplica? Que ustedes gastan y pagan y hacen, y hermano, y usted da en todo y no se le acaba. ¿Verdad que lo hemos visto? Ahora, si no lo ha visto, pues lo va a ver. Pero también hay que ser obediente a lo que Dios dice, ¿verdad? Pues entonces dice, el hacer milagros. A otro, profecía. Esa ya se repitió, aquí se repite. Ya profecía ya la habíamos visto. A otro, discernimiento de espíritus. Había una muchacha que venía detrás del apóstol Pablo y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Sal de ella, era un demonio. Y se fue porque tenía un espíritu de adivinación. Ese es discernimiento de espíritus. Hay gente que parece buena, pero no es buena. Hay personas que parecen estar, que son, hasta lloran. Mire, hermano, el diablo es mentiroso. Una vez vino aquí una señora que se puso a convulsionar ahí enfrente. Ay, pastor, hay que ayudarla. Pero yo sentí en el Señor, yo sentí esa vez, no hay que ayudarla. Siento que no. Pero otras veces sí me han engañado. ¿Verdad? Pero esa vez no, esa vez sí dije no. Y solo dije, mire, estos dos hermanos la van a ir a encaminar a su casa. La fueron a encaminar, la dejaron cerca de su casa supuestamente, y la señora después se bajó caminando con el otro y va de reírse. Otra vez una persona que vino a la iglesia a como a 2 cuadras, se cayó ahí, estaba convulsionando, y fui con un doctor que era aquí de la iglesia. Él ya falleció. Y fui y le digo, vamos, que hay una hermana ahí que está convulsionando. Y fue, la vio. Y después cuando la vio, se me hizo así. Son cuentos, dice. Y de verdad eran cuentos. Hermano, hay gente que lo quiere engañar a uno. El diablo es mentiroso. Pero para eso le ha dado a la iglesia discernimiento de espíritus. En su trabajo, si usted va a hacer, si usted vende, si usted algo, Dios le va a dar discernimiento. No es don de sospecha, no. Porque hay quienes de todo sospechan. Es que me late que es ladrón, fíjate, no. Don de sospecha, no, discernimiento de espíritus. Y cuando Dios da un don, lo da de verdad, hermano. Que Él nos dé esos dones de su espíritu para edificar la iglesia. Entonces, hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo dice que hablaba más que otros en lenguas, aunque su entendimiento quedaba sin fruto. Si usted ya recibió lenguas, practique las lenguas, porque eso hace que oremos misterios. A otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ojo a esto también, cuando alguien está hablando lenguas, tiene que interpretarlas si está en la iglesia. Porque si no, no hay entendimiento de lo que se dijo. O tiene que haber alguien que tenga la interpretación para dar el mensaje. Si alguien tiene solo lenguas, mejor que ore con él, ella, esa persona y Dios. No, porque la interpretación de lengua vuelve esas lenguas como en una palabra de profecía, que ya se entiende lo que se dijo. Y sí, estoy hablando de lenguas angelicales. Esas lenguas que los pentecosteses creemos.
porque el apóstol Pablo lo dice. No podemos decir es que las lenguas eran idiomas en Hechos 2, pero Pablo no está hablando de idiomas, está hablando de lenguas angelicales. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Sí, y se los puedo mostrar, pero nos vamos a extender. Pero si quieren, como de todos modos hoy es domingo, día del Señor, ¿verdad? Primera de Corintios 14, 13 al 19, así rapidito, para que miremos lo de las lenguas del apóstol Pablo. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, no está hablando de inglés, de francés, de italiano, de español, está hablando de lenguas angelicales. Mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, Pablo dice, voy a orar sabiendo lo que estoy diciendo, pero también voy a orar en lenguas porque hablo misterios con Dios. Yo a veces cuando estoy pasando una situación difícil, hablo lenguas. Si alguien tiene el don de lenguas o ha recibido lenguas, pensemos que alguien lo llama para que Dios nos guarde, para extorsionar. Y si prueba en hablarle en lenguas a esa persona, ¿qué? Y el que está, saber qué va a sentir, qué espíritu, pero usted está hablando misterios, está intercediendo. No le voy a decir pruebe porque primero Dios nunca lo llaman, ¿verdad? Pero podría ser en situaciones complejas que tenemos de la vida, hablar lenguas para hablar misterios con Dios. Pastor, ¿y de dónde está sacando eso? Pues de aquí. Oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Versículo 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿verdad? Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, porque son lenguas. Versículo 18 al 19 vamos a leer. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea que parece que el apóstol Pablo va de hablar en lenguas, se la pasaba. Y yo creo que era necesario por el gran ministerio que él tenía. Es válido hablar lenguas. Versículo 19, pero en la iglesia, mire bien, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Bueno, entonces vamos viendo cuántos dones. Aquí 9 dones hay, pero como ya se repitieron, uno se repite, que es profecía. Entonces ahí vamos sumando 7 más 8, llevamos 15 dones. Vamos a otra lista de dones. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, estos ya son dones ministeriales. Para mí, alguien que tiene un don ministerial es un sacerdote y levita que está dedicado a ese ministerio. Esos dones son ministeriales, de apóstoles que Dios los llama para que se dediquen a eso, profetas que se dedican a eso, evangelistas y pastores y maestros que son llamados, Dios los llama, que dejen todo, como a Eliseo, que Dios los llamó de estar arando detrás de los bueyes
o a los pescadores, a los discípulos, que Dios les dijo, dejen, los voy a hacer pescadores de hombres. Y dejaron su trabajo secular para dedicarse a un ministerio. Entonces, ahí hay 5 dones más. Primera de Corintios 12, 28 al 30. Vamos a 2 listas más. Vamos a ver entonces si llevamos 15 más 5, llevamos 20. Nos quedan 4, ¿verdad? 4 dones más. Sigamos aquí. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, estos ya están todos repetidos. Después los que sanan, ya también. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Los dones, les decía yo que es como el hospital, que llegan al hospital y ahí todos están haciendo su parte para atender a los demás. Pero también los dones es como armonizar. No puede un solo cristiano hacer toda la obra en la iglesia. Tiene que armonizar. Todos tenemos que estar en un mismo sentir, haciendo la obra. Por ejemplo, si yo canto, tu fidelidad es grande. ¿Quién se anima a hacer la segunda? Tu fidelidad. Ahora, la segunda es una voz diferente a la primera, ¿verdad? Nadie como tú. Ven, Paola, armonicemos. Bendito Dios. Mire, la agarré a quemarropa, ¿verdad? Grande es tu fidelidad. Aquí en la cámara para que nos tomen foto y mañana salgan. Pastores armonizan perfectamente. No. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparables, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias por mi esposa, Señor. Gloria a Dios, eso es armonizar, hermano. Entonces, en la iglesia tiene que haber armonización. Tiene que haber armonización en los dones. No todos haciendo lo mismo. No todos. Todos tenemos que saber a qué nos llamó el Señor. No todos pueden operar al enfermo. Hay quienes tienen que estar en la puerta atendiéndolos y son importantes también. Y los últimos 2 dones, porque ahí llevamos ahorita 20 en total, ¿verdad? Los últimos, primera de Pedro 4, 10 al 11. Son 5 listas las que hay de dones. Efesios 4, 11 y 12 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 2, 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Hay 2 aquí. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Diga conmigo, amén, aleluya. Ahora, aquí hay 2 dones, el de hablar y el de ministrar. Hablar conforme las palabras de Dios. Te queda un mensaje que inspira, que dirige, que hace reaccionar, ¿verdad? Parecido al de la exhortación. ¿Cuántos vieron el partido de Guatemala contra República Dominicana? No, pastor, aquí somos espirituales. Yo estaba orando, pastor, estaba intercediendo. Ya les dije yo que el deporte no es malo, lo malo es la idolatría, ¿verdad? Bueno, en el primer tiempo, República Dominicana, que es un país beisbolero, nos iba ganando 2-1. ¿Verdad que sí? ¿O no? No, pastor, yo no sé. Después vino el segundo tiempo. Hicieron cambios.
y Guatemala cambió. Así debe ser Guatemala, cambiar, ¿verdad? Y Guatemala cambia y remontan y terminó el partido 4-2. ¿Qué dijo el técnico al final? En el medio tiempo nos dijimos lo que nos teníamos que decir. Saber quién ahí se dijo, mucha, no estamos jugando bien. No puede ser que los de República Dominicana, que son buenísimos en béisbol, pero el fútbol todavía lo están en desarrollo, nos ganen a nosotros, a los guatemaltecos. Alguien habló, yo no sé si algún cristiano, porque no sé, pero esa palabra ayudó al equipo. Pero no sé si había algún cristiano, pero ese es el don de el que hable conforme a las palabras de Dios. Es alguien que tiene autoridad, que habla, que guía, que motiva, que inspira. Son dones del Espíritu Santo. 24. Bueno, ahora, ¿qué don tendrá usted? ¿Cuántos dones tendrá? Hay que usarlos. No diga, pastor, yo no tengo ningún don. Tiene que tener. Porque si ya tuvo el don del Padre, que es Cristo, y el don del Hijo, que es el Espíritu Santo le ha dado dones. 1, 2, 3 o 4 nos ha dado. Ahora hay que desarrollarlos. Hay que ponerlos en práctica para edificación de la iglesia. Rápidamente. Y luego quiero que oremos para que le digamos, Señor, gracias por los dones. Y si me quieres usar con más dones, aquí estoy, úsame, Señor. Unas verdades importantes en cuanto a los dones. Se pueden procurar. O sea, rápidamente. Les dije yo que era como una escuela dominical, ¿verdad? Primera de Corintios 12:31. Primera de Corintios 12:31 y 14:1. Dice el 12:31, Estuardo, gracias. Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino más excelente. 14:1. Por favor, Stuart, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, hermanos, que cuando uno nace de nuevo no es que ya viene todo el paquete de dones. A veces uno va creciendo y va recibiendo dones. Te doy uno más, lo estás usando bien el que te di, te doy otro don, te doy más dones. Y hay que procurar esos dones. Y es que caminar a la mano con el Espíritu Santo, de la mano del Espíritu Santo, uno cada día aprende más y más. De esos 24 dones, yo subrayé ahí algunos que consideré que yo tengo, pero usted también. Dones para bendición de la iglesia. Entonces, los dones se pueden procurar. Procure esos dones del Espíritu. Segundo, los dones se tienen que usar con madurez. Porque si alguien no tiene madurez, los va a usar mal. Tengo un amigo muy usado por Dios en el don de profecía. Pero él cuenta este testimonio. Dios lo usa en el don de profecía. Un día estaba en una reunión y él dijo, vengan todos los que están aquí, les voy a profetizar a todos. Y el Espíritu Santo le habló. ¿Qué haces haciendo eso con mi don? Y él dice que reaccionó, perdóname, Señor. Alguien cuando tiene un don tiene que tener madurez para usar el don. ¿Sí? Tiene que tener madurez. Tercero, el don, hermano, si no creemos en el don, en los dones del Espíritu, es porque no creemos en que tenemos un Dios grande. Dios es grande. Dios te puede dar una palabra de ciencia. Dios te puede dar una palabra de sabiduría. ¿Acaso Dios es pequeño? Pues no, Dios todo lo sabe. Dios te puede dar revelaciones, Dios te puede dar una palabra de profecía, Dios te puede usar en milagros, en sanidades, hermano. Esos dones lo que nos está diciendo es como que el Señor nos dice, ¿creen en mí o no? ¿Creen que yo puedo hacer todo eso en ustedes? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Creemos, hermanos?
¿Verdad que sí creemos? Dios puede hacerlo. Si hay una persona enferma en su casa, ¿por qué no se atreve a orar si hay un don de sanidad? Orar. Y decir, en el nombre de Jesús voy a orar para que el Señor sane este cuerpo. Entonces, los dones nos muestran la grandeza de Dios. Hay que tener madurez para usar, hay que procurarlos. Y el propósito del don es glorificar al Señor, edificar a la iglesia y ayudar a los necesitados. Es como la ilustración del hospital. Edificar la iglesia es ayudar a que ese hospital esté funcionando. Tenemos que ayudar a que este templo se abra los domingos, todo el día abierto. Los martes que estén funcionando este hospital, ¿verdad? Y para que vengan los necesitados a recibir de Dios, a oír una palabra de Dios. ¿Y quién se va a llevar la gloria? Dios. Ese es el propósito de los dones espirituales. Eso hay que hacer. Bienvenido a este hospital. Mantengámoslo bonito siempre, bien cuidado. Hagamos lo que se debe, porque aquí está el hospital abierto, vienen los necesitados y aquí están todos los que tenemos dones del Espíritu para ayudar a esas personas. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos se van bendecidos? Pues yo también. Termino con esta fábula que me encantó. Que ilustra que recibir los dones del Espíritu puede ser algo tan sencillo, solo es de creer, de tener fe y recibir esos dones. Un papá estaba ya por morir. Era un empresario muy exitoso que durante años había edificado su empresa y le quería dejar a uno de sus 3 hijos la empresa para que él se encargara de la empresa. Llamó a sus 3 hijos y les dijo, bueno, les voy a dar $1 a cada uno. $1 a ti, $1 a ti y $1 a ti. Vayan y compren cosas para llenar esta habitación donde estamos. Tienen que llenarla con ese $1. Y se los dio. Ahí era la inteligencia de cada hijo. Y se fue el primero y dijo, ¿qué hago para comprar algo barato y que se llene la habitación? Entonces compró 2 pacas de heno. Heno, esos que comen las vacas, los caballos, heno. Compró 2 pacas de heno a 50 centavos cada paca, la abrió y regó el cuarto de heno. Bueno, muy bien, dijo el papá, y vino el segundo. ¿Qué hizo el segundo? Se compró 2 almohadas, las rompió y sacó las plumas de las almohadas y dejó que el aire ventilara y que se llenara el cuarto. Mira, papá, se llenó el cuarto de plumas. Muy bien, dijo el papá. ¿Y el tercero qué hizo? Pues yo 50 centavos se los fui a dar a un orfanatorio, dijo. 20 centavos se lo di a una iglesia. 10 centavos se lo di a un comedor social. Me quedaron 10 centavos. Entonces los otros dijeron, pero eso ¿con qué vas a llenar aquí en la casa? Perdiste, ¿verdad? Y el hijo, y con los 10 centavos que me sobraron, compré una cajita de fósforos, una candela, apagó las luces, encendió un fósforo, prendió una vela y la casa se llenó de la luz. Ese se quedó con la empresa. Así de sencillo. Ahora, hermano, no es difícil ser llenos de luz. Es de ser humildes. Es de decirle, Señor, llena mi casa de tu luz. Dame los dones de tu espíritu.
Es tan fácil como prender la candela y que se ilumine tu corazón. Así es cuando el Espíritu Santo te quiere dar un don maravilloso. Amén.